Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Buenas ¿qué tal? noches. Buenas tardes. Buenas tardes, Oscar. Buenas tardes, Andrés. Pues bienvenidos. Vamos a iniciar nuestra segunda sesión de este proceso de alineación a nuestros estándares, lo que es el 301, que es para el diseño de cursos de impartición de manera presencial grupal. Entonces lo vamos a estar llevando a cabo el día de hoy. Hoy terminamos yo creo con el 301, mañana iniciamos con el 217.01 y concluimos el día viernes. Muy bien, le estamos dando ahorita la bienvenida a Andrés, que no había podido integrarse el día de ayer, pero ya se encuentra aquí. Bienvenido, Andrés. El día de ayer, Andrés, hicimos un pequeño ejercicio donde cada uno de nosotros nos presentamos e indicamos nuestro nombre, a qué nos dedicamos en lo profesional y sobre qué tema queremos dar nuestro curso de capacitación. Entonces, si nos presentamos de manera rápida, por favor, Andrés, para conocerte un poquito y continuamos ya con el desarrollo del curso, ¿sí? Ok, bueno, yo soy Andrés, soy ingeniero mecatrónico. Ahorita, bueno, los cursos que quiero impartir es de diseño, diseño técnico, pero con el programa AutoCAD. Ok, muy bien. Muy bien, gracias, Andrés. Entonces, tu curso sería para enseñar a la gente a utilizar AutoCAD. O Sí. ya sería un AutoCAD básico, avanzado, intermedio, 3D, Sería, 2D. sería el básico en 2D. En 2D, muy bien. Ok, Ujú. entonces ya conocemos un poquito de Andrés y ahora entre Oscar y Ale vamos a hacer un pequeño ejercicio para recordar lo que vimos el día de ayer. Vamos a dar preferencia a las damas, si estás de acuerdo, Oscar. Entonces vamos a dar preferencia a las damas y el ejercicio incluye en esto. Por decir, Ale va a ver o recordar un tema de lo que hayamos visto ayer y Oscar nos va a indicar qué recuerda de ese tema, qué recuerda que se vio de ese tema y después Oscar, sería su turno, él va a indicar otro tema diferente que recuerde que vimos el día de ayer y ahora Ale tendría que explicar. Y vamos a llevar así un poquito a la mecánica, le vamos a dedicar unos 5 minutitos a esta actividad que va a ser el ejercicio de repaso de lo que vimos la sesión anterior. ¿Se entendió las indicaciones, Ale? Sí, creo que sí. Nada más que tengo muy mala memoria. Ya, pues esperemos que Oscar tenga una memoria muy buena, porque ahí entre los dos se van a ir complementando. Muy bien. Entonces, algún tema que recuerdes, Ale, que vimos el día de ayer, cualquier punto. Ahora sí, ahí se la... Y Oscar Pues va a ayer cacharlo y va a decir, bueno, vamos esto fue lo que vimos el día de ayer de ese punto. Y yo le voy a ayudar un poquito a Oscar. estuvimos hablando ayer de la carta descriptiva, más o menos qué es lo que debe de llevar. Muy bien, Nos hasta estuvo... ahí con ese tema, por decir. Ahora sí, Oscar, ¿nos podrías decir la carta descriptiva? ¿Qué recuerdas que debe de contener esta carta descriptiva? Sí, cómo no, entre otras cosas y lo principal, digamos, porque es la base, la raíz ahí, es el objetivo general que se tiene que cumplir con esta planeación del curso. Ya que nos explicabas que la planeación del curso realmente viene correspondiendo como a un 80-85% de lo que es el curso. Lo demás es ir vaciando esas partes de la planeación en los distintos formatos. Eso es lo que hablamos sobre este tema, básicamente. Muy bien. Ok, efectivamente, indicamos que la carta descriptiva también es conocida con otros nombres, como documento de planeación del curso, también se conoce como estructura del curso, planeación del curso, y tiene algunos otros nombres, pero en sí es un programa de planificación de nuestro curso y debe de contener esta carta descriptiva lo que es el nombre del curso, lo que es el objetivo general,
las características de los participantes, el nombre del quien diseñó el curso, nombre de quién lo va a impartir, la cantidad de participantes para el que está diseñado este curso, tiene que incluir cuáles son los instrumentos de evaluación, el objetivo general, sus objetivos específicos, el temario, la duración de cada uno de estos temas, cuáles van a ser las técnicas instruccionales que vamos a utilizar, debe de tener 3 técnicas grupales. Entonces, vimos todo esto y vimos, Andrés, también que tenemos en los documentos que se les enviaron a ustedes, ahí viene un formato que se llama documento de planeación del curso, que es el 01, que está hasta arriba, y en ese van a encontrar precisamente este formato que cuentan con todos estos requerimientos que indicamos. Entonces, esa es la parte de la carta descriptiva y que estamos manejando. Ahora sí, un tema que tú recuerdes, Oscar, que vimos ayer aparte de la carta descriptiva. El otro tema que vimos fue la temporalidad, el tiempo que vamos a utilizar para nuestra certificación. Muy bien. Tiempos. Los tiempos para el proceso de certificación, de la evaluación. Sí, desde que empezamos ahorita con la alineación hasta que obtenemos el título. Ah, muy bien. ¿Recuerdas más o menos cuánto tiempo nos vamos a tardar, Ale, para este proceso? ¿Estás en silencio, Ale? Estamos ahí haciendo algunos ajustes técnicos. Ajá, Ale, ok, ya. Perdón, es que tuve problemas con mi internet y se me detiene. Ah, no te preocupes. Ahorita te escuchamos muy bien. Preguntábamos si recuerdas los tiempos o lo que vamos a tardar en todo el proceso de nuestra certificación, por llamarlo así. Pues es que prácticamente por lo que yo entendí, es conforme lo que vayamos el tiempo que le vamos a dedicar, ¿no? Así Por es. ejemplo, si dedicamos decir, no todo un día, pues lo vamos a avanzar más rápido. Si le hacemos nada más, por ejemplo, 1 hora, pues sí estaríamos tardando como más o menos un mes por ahí. Más o menos. Sí, realmente por decir, son como 2 unas 3 meses, semanas ¿no? en el armar, entre 3 y 4 semanas, el armar nuestros productos, ajá, en lo que vamos a tardar en armar los productos, que son todos los formatos, los documentos que les entregamos. Y ya a partir de ahí serían unas 3 semanas de las evaluaciones y pues ya lo que ustedes piensen dedicar al curso de ventas consultivas, ¿no? Pero son aproximadamente 4 o 7 semanas, entre 6 y 7 semanas lo que vamos a estar tardando. Otro punto que recuerdes, Ale, que tocamos el día de ayer. Dijimos que nos explicó cómo nos iban a terminar evaluando. Nos dijo que tenemos que juntar un grupo de 4 personas y hacer después de todos nuestros formatos y todo lo que vamos a crear, nosotros vamos a impartir nuestro curso. En ese curso, usted va a participar escuchando cómo es de que nosotros nos desarrollamos enseñando ese curso a los participantes. Y tenía que ser mínimo de 2 horas. Bueno, el tiempo es de 2 horas. Mínimo 1 hora con 50, máximo 2 horas con 10. Entonces, el tiempo planificado debe de ser de 2 horas. Ok, muy bien. Hablamos también por ahí de ciertos conocimientos. Bueno, hablamos de la carta descriptiva que en general, que ya la mencionamos. También indicamos, no sé si recuerden, qué es la primera actividad antes de empezar el curso que tiene que hacer el instructor. Perdón, ¿me puede repetir? ¿Qué es lo que tenemos que hacer al principio? A ver, por aquí Oscar tiene la respuesta. Encontrar la necesidad. Ubicar una necesidad que nosotros sabemos para que nuestro curso cubra esa necesidad. Muy bien, entonces esto es para antes de empezar a diseñar,
tendríamos que ver qué necesidad va a cubrir nuestro curso y de ahí ya va a salir lo que es el objetivo y todo lo demás prácticamente. Muy bien. Si nadie lo necesita, pues nadie nos lo va a comprar. Así es, ¿verdad? Y aunque los obliguen a entrar, pues poco van a aprender, porque nunca vamos a poder crear la necesidad de aprendizaje, ¿no? Hoy vamos a ver lo que es la parte de cómo aprenden los adultos, lo que es la andragogía, y vamos a ver que lo principal es tener una necesidad. Ok, entonces tocamos esos temas, también vimos un poquito de los instrumentos de evaluación. ¿Recuerdas, Ale, cuáles son los instrumentos de evaluación que vimos? Que habían 3 tipos. Con que recuerdes un tipo, Ale. Pero si activas tantito tu micro, porfa. Perdón, ¿ya? Ya, es que todavía no Ay, alcanzo a leer perdón, bien es los que labios, pero... sí, es que estoy teniendo un poco de problemas con el internet, discúlpeme. No te preocupes. Te voy a apoyar un poquito con los tipos de instrumentos de evaluación. Tenemos lo que es el instrumento, lo que son los cuestionarios, lo que es la lista de verificación y lo que es la guía de observación. Prácticamente. Muy bien. Y no sé si recuerdes, Oscar, en qué momentos vamos a hacer esas evaluaciones. ¿En qué etapas del curso? No sé exactamente. Sí, No recordemos. recuerdo, pero puedo entender que deben de ser al final del curso, pues, porque, pues, ¿cómo se va a evaluar algo que no se ha enseñado? Ok, recordemos que hay una evaluación Sí, diagnóstica. sí, una evaluación diagnóstica, una evaluación en la que yo veo si la persona hace lo que le dije. Sí, tienes razón. Formativa, que es la que vamos a estar evaluando durante el transcurso del curso. Y al último vamos a tener una evaluación final. Que sí, tienes razón. Ok, entonces vamos a tener ese tipo de evaluaciones. Bueno, vamos a continuar. Ahorita vamos a repasar un poquito también de ello. Me voy a regresar, voy a empezar a compartir la pantalla y me voy a regresar 2 diapositivas de donde nos quedamos el día de ayer para reforzar todo esto que es importante, ¿no? Y lo que vamos a desglosar el día de hoy. Nos dice que nosotros, como diseñadores de cursos, debemos de tener este conocimiento. O sea, este conocimiento es forzoso que nosotros como diseñadores de curso debemos contar con él. El primer punto es que debemos conocer los principios de las teorías de aprendizaje del conductismo, cognitivismo, constructivismo y humanismo. Aunque nuestro curso nos dice que el estándar que debe de estar basado bajo competencias, nos indica que aún así nosotros debemos de conocer estas teorías de aprendizaje, que las vamos a ver a continuación. Después nos indica que tenemos que tener también conocimiento sobre el principio para adultos. Y estos principios nos dicen que el adulto tiene que tener la necesidad de saber, la disposición para aprender, la motivación para aprender, y vamos a recuperar lo que son nuestras experiencias previas y vamos a desaprender aquellos conceptos que no tengamos o que sean erróneos, y vamos a aplicar lo que son o cómo vamos a aplicar estos conocimientos en la vida real. Necesitamos verificar y saber cómo vamos a utilizar este conocimiento para poder realmente aprender. También tenemos que tener conocimiento sobre las técnicas expositiva, diálogo, discusión, demostración, y la demostración o la demostrativa que conocemos, ¿no? Y también tenemos que tener conocimiento en las técnicas grupales, la rompehielo, la energizante y la de cierre. Muy bien, entonces eso es lo que vamos a ver prácticamente el día de hoy. Y vamos a iniciar. Antes de continuar, vamos a hacer un pequeño repasito de lo que son las reglas del curso, para que también las tenga presente Andrés, que no había tenido la oportunidad. Entonces, Andrés, aquí las reglas es, nos vamos explicando mediante el micrófono,
Muy probablemente el chat no lo estemos atendiendo. Entonces, en el momento que tengamos cualquier inquietud, cualquiera de nosotros tres, pedimos la palabra, ¿ok? Para aclarar nuestras dudas. El objetivo es que todo lo que estemos viendo lo comprendamos en este momento y ya a lo mejor no nos lo vamos a aprender, ¿verdad? Porque es mucha información, pero sí que la comprendamos para que cuando estemos repasando ya nos sea más fácil entender esto, ¿verdad? Pero a cualquier inquietud, participemos, por favor. Muy bien. Entonces, ahora sí retomamos lo que son las teorías de aprendizaje. Y nos han dicho que hay muchas teorías de aprendizaje, sin embargo, no hay una que englobe todo el concepto de cómo aprendemos los seres humanos. Aunque todas ellas quieren explicar cómo aprendemos, no hay ninguna que cubra en su totalidad un concepto general y que podemos decir que todos los seres humanos aprendemos de esta forma. Entonces, normalmente aprendemos con una combinación de ellas y algunos reforzamos una que otra de estas técnicas, ¿no? Y su objeto de estudio se centra en la adquisición de destrezas y habilidades, en el razonamiento y de conceptos. Sin embargo, se puede decir que no hay una teoría que abarque todo el conocimiento acumulado hasta hoy. Esto es lo que hace posible entender que en la realidad se puede aplicar conceptos de una u otra teoría dependiendo de la situación y los objetivos que se estén buscando, el contenido de ellas y permite fundamentar el diseño de cursos, su enfoque, así como las estrategias de instrucción. Entonces nos están dando a entender que nos podemos apoyar ya sea en una técnica o en otra de acuerdo a la situación y al objetivo que yo quiera cubrir en mi curso. Y vamos a iniciar con la teoría cognitivista o cognitiva. Entonces, esta teoría cognitiva es una teoría que se realiza bajo procesos mentales. Entonces, se hace bajo un proceso mental y dice que estudia el conocimiento y cómo se da el proceso de aprendizaje mental. Esta teoría consiste en 9 factores de aprendizaje que favorecen este proceso mental. Uno de estos factores es la memoria. Otro es la experimentación. Vamos a utilizar la repetición. Vamos a hacer el reforzamiento. Vamos a utilizar la atención y la concentración, la comprensión, el interés, la emoción y la retroalimentación. Entonces, cuando usamos estos factores, estos 9 factores que son factores de procesos mentales, estaríamos indicando que estamos aprendiendo mediante un método cognitivo o cognitivista. Entonces, ¿qué hemos aprendido de esta forma? Pues lo que hemos aprendido, o la mayoría de nosotros aprendió de esta forma, fueron las tablas de multiplicar. Profe. Mándeme. Voy a desconectar tantito la cámara porque tuvo un accidente alguien aquí en mi casa y voy a checar. Ok, estamos pendientes. Ojalá no sea nada grave. Sí, gracias. Por nada. Ok. Entonces, cuando las tablas de multiplicar, normalmente aprendemos con esta técnica. Normalmente alguien nos dice el resultado de la tabla, o por decir 2 por 2 es 4. Nosotros de manera con la memoria recordamos que 2 por 2 es 4. Empezamos a hacer la experimentación, empezamos a repetir, estamos reforzando, que muchas veces hacemos hasta planas y una serie de situaciones, hasta que llegamos a la comprensión, ¿no? Y después ya podemos hasta dar esa información. Entonces, cuando hablamos que el conocimiento se crea únicamente de un proceso mental, estamos hablando de un proceso cognitivo o cognitivista. Después viene un proceso o lo que son la teoría del conductismo. ¿Qué es el conductismo? Y esto es cuando está basado en estímulo-respuesta. Y nos dice que el facilitador decide qué hacer en el grupo. O sea, aquí la persona clave, pues prácticamente es el instructor, ¿no? El facilitador. Y nos indica que el participante es solo un recipiente a llenar de conocimientos. Entonces, prácticamente el que lleva la batuta es el instructor y bajo una serie de estímulos va conduciendo al participante
para que vaya adquiriendo este conocimiento, ¿no? Entonces, si va haciendo las cosas bien, se van dando estímulos positivos. Si va haciendo las cosas mal, da lo que son estímulos negativos, ¿no? Y ya nos dice que se pueden dar premios o castigos de acuerdo a cómo se esté comportando, desempeñando nuestro participante. Y también que cada que haya una conducta negativa o una acción no adecuada o no deseada, se tiene que hacer también una corrección, dar un estímulo que podría ser prácticamente un castigo para inhibir o no buscar lo que es esa conducta o que se vaya adquiriendo esta parte del conocimiento. Y nos dice que está basada en algunos principios. Uno, cuando reforzamos una conducta, aumenta la probabilidad de que se incremente esta conducta. Entonces, otro principio es que la conducta se puede moldear por medio de aproximaciones sucesivas. Por lo tanto, es posible enseñar a las personas nuevas respuestas por medio de otorgar un incentivo cada vez que el participante se acerca al objetivo deseado. Y si no reforzamos la conducta, esta tendrá a desaparecer. Entonces, cuando estamos hablando del conductismo, estamos hablando de un estímulo, una respuesta, donde nosotros como instructores vamos guiando a nuestros participantes. En este tipo de principio, más bien en esta teoría de aprendizaje, está basada la actual enseñanza en nuestro país, en México. Normalmente, ¿por qué estudiamos? Por tener un beneficio, que sería un estímulo positivo, que sería pues pasar de año, titularme, sacar 10 en el examen. O sea, estoy buscando un beneficio prácticamente que sería el estímulo positivo. ¿O qué es lo que no queremos? Cuando somos más pequeños, a lo mejor reprobar porque nos van a decir algo en casa, porque nos van a dejar de pagar la escuela, porque ahí vamos a tener a lo mejor un regaño de los padres, y entonces sería el estímulo negativo. Y tenemos que tener cuidado, porque cuando nosotros estamos trabajando en el conductismo, lo que a veces busca el participante es el premio, ¿verdad? Desde que estamos en el kinder, ¿qué buscamos? La estrellita en la frente. Buscamos el 10, buscamos el título. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces estudiamos para el 10 y a lo mejor aplicamos el examen y sacamos 10, pero en el transcurso de algunos días ya ese conocimiento se perdió, ya no lo mantenemos, porque estamos únicamente buscando el premio, no estamos esforzándonos en realmente adquirir el conocimiento por los beneficios que el propio conocimiento nos va a dar, sino únicamente estamos buscando el estímulo. Entonces tendríamos que tener cuidado cuando estemos aplicando este tipo de técnica. Después viene la parte del constructivismo. Y como su palabra lo indica, el propio participante construye su conocimiento. ¿En base a qué lo construye? Pues en las experiencias previas que ha tenido. Y entonces lo que está recibiendo lo relacionamos con los conocimientos previos y hacemos una construcción o un proceso prácticamente constructivo en nuestra mente y adquirimos lo que son nuevos conocimientos. Dice que la adquisición de conocimientos es por propia construcción. El sujeto se conoce, ordena y organiza el mundo desde su propia experiencia. Entonces, la concepción del constructivista del aprendizaje escolar se sustenta en la idea de que la finalidad de la educación que se imparte en las instituciones es promover el proceso de crecimiento personal del alumno en el marco de la cultura del grupo que pertenece. Entonces, estos aprendizajes no se producirán de manera satisfactoria a no ser que se suministre una ayuda específica mediante la participación del alumno en actividad intencionadas, ¿no? Planificadas y sistémicas. Entonces dice que el alumno por sí solo pues no puede lograr eso, sino que requiere ayuda. Entonces por eso estamos nosotros como instructores y parte de nuestra función es crear lo que son los ecosistemas de aprendizaje. Y también orientar y guiar al participante en el conocimiento.
Entonces ya nos indica por aquí que nos dice, ok, de acuerdo al concepto constructivista, se organiza en torno a 3 ideas fundamentales. El alumno es responsable de su propio proceso de aprendizaje y él es quien construye, o más bien reconstruye los saberes del grupo cultural. Y este puede ser un objeto activo cuando manipula, explora, descubre o inventa, incluso cuando lee o escucha la exposición de otros. Entonces, en todo momento se está reconstruyendo el conocimiento que tenemos de acuerdo a la información que nos está llegando por los diferentes medios. Y nos indica que la actividad mental constructiva del alumno se aplica a contenidos que poseen ya un grado considerable de elaboración. Esto quiere decir que el alumno no tiene en todo momento que descubrir o inventar en un sentido literal todo el conocimiento escolar. Entonces vamos adquiriendo el conocimiento de poco en poco y vamos reforzando el conocimiento nuevo con los conocimientos anteriores. Derivado que el conocimiento que se enseña en las instituciones escolares es en realidad el resultado de un proceso de construcción a nivel social, los alumnos y profesores encontrarán ya elaborados y definidos una buena parte del contenido curricular. La función del docente, o de los instructores, es engrasar los procesos de construcción del alumno con el saber colectivo culturalmente originado. Esto implica que la función del profesor no se limita a crear condiciones óptimas, o sea que aquí es crear los ecosistemas de aprendizaje para el alumno, sino despliegue una actividad mental constructiva, sino que debe orientar y guiar explícita y deliberadamente dicha actividad. Entonces, nosotros vamos a orientar hacia dónde queremos que adquiere este conocimiento, ¿no? Y podemos decir que la construcción del conocimiento escolar es en realidad un proceso de elaboración en sentido que el alumno selecciona, organiza y transforma la información que recibe de muy diversas fuentes. Ok, entonces esa es la parte del constructivismo. El propio alumno va a formar su conocimiento en base a la información que está percibiendo y esta la va a ir relacionando con los conocimientos previos que ya tiene. Y las funciones de nosotros como instructores es crear los ecosistemas adecuados y guiar hacia ese conocimiento que buscamos. Carlos, Mande. entonces podríamos decir que el constructivismo es como cuando enseño Office. Iniciamos conociendo Word, cómo se hacen los documentos, se formatea el texto, etcétera. Y la próxima materia que se ve es PowerPoint, que es una cosa diferente a los documentos, pero el texto, los colores, por ejemplo, las gráficas, se manejan muy parecido o se maneja igual que en el Word. Entonces, los alumnos antes ya vieron Word y cuando vemos PowerPoint y formateo de texto, por ejemplo, ya saben anteriormente cómo fue. Y cuando pasamos a Excel, vemos algunas cosas que como es el mismo Office, se repiten en PowerPoint y en Word. Entonces van construyendo un mejor conocimiento del Office. ¿A eso se refiere esto del constructivismo? Y si no, dame un ejemplo. Así es, el ejemplo que tú pusiste es muy bueno porque vamos creando una base desde, aquí nos dice prácticamente desde que nacemos, vamos adquiriendo nivel de conocimiento y para aprender algo nuevo nos basamos en el conocimiento anterior. Entonces, aquí cuando ya aprendemos por decir Word, que pues, se podría decir que es empezamos, no basamos de cero, porque de alguna forma ya sabemos nosotros redactar documentos, aunque sea a mano o a máquina de escribir a los que nos tocó, ¿no? Por decirlo así. Entonces, de esos conocimientos previos nos basamos para poder aprender Word. Y después ya de Word nos vamos por decir a PowerPoint y ya tengo otro conocimiento que adquirí, que a lo mejor ya visualicé los iconos que son similares y esto, y entonces ya mi proceso mental requiere de esas experiencias que ya tuve para volver a aprender nuevos conocimientos, ¿no?
Si yo no tuviera esas experiencias previas, entonces supongamos que yo nunca pasé por Word y entro directamente a PowerPoint. Entonces me va a costar un poquito de más trabajo porque mis experiencias previas pues van a ser a lo mejor de cuando yo hacía las diapositivas a mano o los acetatos, pero aún así yo tengo experiencias previas en qué basarme. Entonces es a lo que se refiere esta parte del constructivismo. Bien, gracias. Muy bien. Después viene la parte del humanismo. Ya nos dice que su principal exponente fue Carl R. Rogers, pero aquí nos dice que considera al aprendizaje como una función de la totalidad de las personas y afirman que el proceso de aprendizaje genuino no puede ocurrir sin un intelecto del estudiante, las emociones del estudiante y la motivación para aprender. Esos 3 puntos son claves y transformaron totalmente las otras teorías que teníamos. Estábamos viendo, por decir, la del conductismo, que nos decían que hacer literalmente que el participante es un recipiente a llenar, ¿no? Así con esas palabras lo manejaba, es un recipiente que el instructor lo va a llenar y lo va a llenar, pues ahora sí chicoteando de un lado o de otro. Si lo hace bien, pues lo vamos a estar felicitando y motivando. Si lo hace mal, pues lo vamos a estar también estimulando para que lo haga bien. Y entonces, no importaban las características que tuviera el participante hasta este momento. También por decir en el cognitivismo, pues decía, pues todos tenemos que hacer el proceso racional, mental, y si todos hacemos un proceso de memoria, de repetición y aplicábamos los nuevos factores, se obtiene el conocimiento. Y ya era como un mecanismo, ¿no? En el constructivismo también nos ponían a nosotros la función de que cada quien construye y de acuerdo a sus experiencias, pero uno tendría que crear el ecosistema de aprendizaje y guiar ese camino. Pero aquí nos dice, lo importante es el participante, ¿no? El estudiante. Y vamos a encontrarnos estudiantes con intelectos diferentes. Entonces ya aquí va a haber una diferencia porque dice que tiene que considerar o puede ocurrir, pero tenemos que considerar el intelecto del estudiante, las emociones del estudiante. O sea, ya estamos indicando que es un proceso, el aprendizaje también es un proceso emocional, donde tenemos que crear emociones adecuadas para que se pueda aprender. Recordemos, por decir, vamos a tomar ahorita de ejemplo, por decir a Ali. Tuvo una situación, su emoción cambió. Aunque ella se hubiese quedado ahorita con nosotros, no iba a aprender nada, ¿verdad? Porque no iba a estar en la parte emocional adecuada para poder aprender. Lo mismo puede pasar con todos nosotros, si por decir, si estoy en un problema de depresión o de algún problema de estrés o de algún tipo de situación, si no creo yo la emoción adecuada en el estudiante, difícilmente va a aprender. Entonces, ya tenemos que decir, tengo que considerar su intelecto, tengo que considerar sus emociones y aparte que esté motivado. Si no está motivado, difícilmente aprenda. Entonces, nos dice que tenemos que considerar esto y basarnos en los siguientes principios. Que los seres humanos tienen un deseo natural por aprender. Bueno, pues es una ventaja, todos queremos aprender, pero no aprender de todo, ¿verdad? Todos sí necesitamos o queremos aprender, pero de aquello que nos interesa, ¿verdad? Y tenemos la libertad para aprender. Esta libertad significa que estás abierto a las experiencias, a desarrollar confianza y aceptarse. Y convertirse en una persona completa, requiere libertad para aprendizaje. Al aprendiz se le motiva para que sea más expresivo, tenga confianza en sí mismo y para que se vaya independizando. Este tipo de aprendizaje, al ser autodirigido, exige un reordenamiento de las prioridades educativas, así como una redeterminación de los roles profesor-alumno. Ok. Entonces dice que el humanismo en la educación tiene las siguientes características. La educación se centra en el alumno, ¿verdad? Es el elemento más importante es el alumno. Da a los estudiantes la oportunidad de explorar y entrar en contacto con sus sentidos, autoconceptos y valores. Y la educación que involucra los sentidos, las emociones, la motivación, el gusto, el disgusto,
de los estudiantes. Ok. Y desarrollo también de otros contenidos. Nos dice que todo individuo vive en un mundo continuamente cambiante de experiencias de las cuales él es el centro. El individuo percibe sus experiencias como una realidad y reacciona a sus percepciones. Su experiencia es la realidad y el individuo posee la tendencia inherente a actualizar y desarrollar su organismo por medio de la experiencia. Proceso motivacional. ¿Ok? Entonces, según Rogers, acepta una única fuente de motivación en la conducta humana, la necesidad innata de autoactualización, ser lo que debemos llegar a ser y ser nosotros mismos, convertirnos en la potencia del acto. Bueno, aquí lo importante es que consideremos que para el humanismo tenemos que considerar que toda persona es diferente, tienen inteligencias diferentes. Vamos a ver, por decir, cuando veamos la 2.17, hasta los tipos de inteligencia que hay. Pero bueno, hay que considerar la inteligencia, las emociones que estemos manejando y la motivación. Es muy importante estos tres factores. Muy bien. Carlos. Mándeme. Entonces, yo estoy emocionado y motivado por aprender japonés por mí mismo a través de la plataforma Busuu de internet. Entonces, ahí estoy aprendiendo por humanismo. Es la teoría de aprendizaje que se está encajando en este momento, sí sería el humanismo, donde tú, o sea, a lo mejor al estudiar este idioma te genera cierta emoción, ¿verdad? Cuando lo estás estudiando. La motivación, pues a lo mejor tienes la ilusión, por decir, de ir a Japón y poder en práctica. Entonces ya tienes una motivación ahí prácticamente. Y pues el nivel de inteligencia, pues de que tienes ahora sí las cualidades naturales necesarias para irlo aprendiendo. Y se pueden combinar los diferentes conocimientos, ¿verdad? Las diferentes técnicas de aprendizaje se pueden combinar. Porque estoy utilizando mucha memorización. Que es la parte cognitiva. ¿Vieras cuánta cantidad de kanjis, de hiraganas y de katakanas tienen? Muchísimos símbolos y nosotros solo tenemos 28 letras, pero ellos tienen 46 kanjis, no, perdón, 46 hiraganas, 42 katakanas y chorrocientos kanjis. O sea, tremendo. No, pues es un buen reto. Sí. Es un buen reto. Sí. Así es. Muy bien. Entonces, esas son las teorías del aprendizaje, ¿verdad? Vimos, a ver, Andrés, ¿cuántas teorías vimos de aprendizaje? Son 4. 4, muy bien. 2 que recuerdes. 2, pues es la cognitiva, el constructivismo, Uh-huh. el humanismo, Uh-huh. y el constructivismo. Creo que ya la habías dicho, ¿no? Sí. La conductista, creo que es la que nos faltaba. Conductista y constructivismo. Ajá. No, dije la de conductismo y ahorita la última fue constructivista. Muy bien, y ya le metemos el humanista y ya están ahí las 4. Muy bien. ¿Cuál es la característica principal de la conductista? De la conductismo es el estímulo-respuesta. Perfecto. ¿De la cognitivista? Es, bueno, son Lo que estás haciendo ahorita. ¿Qué estás tratando de hacer ahorita en tu mente? Estás haciendo un proceso mental, ¿verdad? Entonces, exactamente, estás tratando de recordar. Esa es otra característica del cognitivismo. Cuando tratamos de recordar, cuando estamos haciendo memoria, cuando estamos tratando de comprender, todos esos son procesos cognitivos, ¿no? Y caerían en el cognitivismo. Y vamos ahora con Oscar, una característica principal, Oscar, del constructivismo. Se van aprendiendo nuevos conocimientos basados en los conocimientos
previos que ya se tienen. Muy bien. Y este conocimiento existe siempre, siempre, nunca se deja de aprender. Realmente todos los días se aprende algo nuevo, incluso hasta ser viejo y a la hora de morir es un nuevo conocimiento. Uno nunca sabe cómo va a ser viejo o nunca sabe lo que está más adelante. Siempre está uno conociendo a través del constructivismo, con los conocimientos previos se van acumulando los nuevos. Así es. Dicen que por decir de los primeros conocimientos que adquirimos como seres humanos es el aprender a respirar, ¿verdad? Porque cuando... Se dice, ¿no? Porque ese es un movimiento reflejo de los pulmones. Ajá, pero por decir que el primero, que pues, si no estás respirando de manera natural, hasta te dan tu nalgadita para que agarres y ya de ahí ya dijiste, ah, bueno, haciendo esta función, ya estoy respirando, ¿no? Y se dice que es de los primeros conocimientos que vamos adquiriendo. Pero bueno, ok, entonces ya vimos los 4 teorías de aprendizaje. Ahora vamos a ver lo que es el principio de educación para adultos. Entonces, en el principio de educación para adultos se puede definir como toda iniciativa concreta y organizada, ya sea pública o privada, de proporcionar a los adultos las oportunidades de aprendizaje formal o informal que contribuya a su evolución personal, profesional y vocacional. Nos dice que tenemos ciertos principios para adultos, pero esta ciencia que estudia lo que es la educación para adultos le llamamos lo que es andragogía y deriva de las palabras griegas anere, que es adulto, y agogos, que es conductor de la enseñanza. Entonces, indicando con ello el término que se designa al estudio y aplicación de la educación de adultos. Entonces, es muy parecido a lo que es la pedagogía, pero vamos a cambiar pues, el inicio, ¿no? Lo que es andrá, de que estamos hablando, que viene de anere, que es adulto, y de pedagogía es de niño, ¿ok? Muy bien. Nos dice aquí que las necesidades, el primer principio, nos dice que tenemos ciertos principios para la educación para adultos. Y el primer principio nos indica que los adultos necesitan saber por qué deben aprender algo antes de aprenderlo. Entonces necesitamos tener la necesidad de por qué yo tengo que aprender esto. Cuando los adultos se disponen a aprender algo por su cuenta, emplean una energía considerable en sondear los costos de no aprenderlo. En consecuencia, uno de los nuevos aforismos en la educación para adultos es que la primer labor del instructor del aprendizaje es ayudar a los aprendices a darse cuenta de la necesidad de por qué aprender. Entonces, este es nuestro principio o el principio principal de la andragogía. El adulto requiere saber por qué debe de aprender, tiene que tener esa necesidad, ¿verdad? Porque ya sabe que pues, para aprender va a costar. Es así como Oscar nos está diciendo, yo estoy aprendiendo japonés porque tengo la necesidad, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero cubrir esta necesidad que yo quiero tener, ¿no? O me quiero dar este lujo, o quiero hablar, o quiero platicar, tiene algún propósito, pero él ya tiene la necesidad y por lo tanto está aprendiendo japonés. Vamos a suponer que le decimos a Andrés, ¿sabes qué, Andrés? Vamos a entrar a un curso de japonés. Y Andrés va a decir, no, pues yo para qué voy a entrar a un curso. Y a lo mejor sí entra, pero pues no va a tener esta emoción y emotividad y entonces no se va a aprender. Entonces, eso es lo primero que necesitamos, es hacerle ver la necesidad del saber. Porque si le decimos a Andrés, ¿sabes qué, Andrés? Están solicitando en Japón mexicanos que sepan, me comentabas, Andrés, creo que eres ingeniero mecatrónico. O sea, estamos requiriendo ingenieros mecatrónicos y el único requisito es que tengan lo básico de japonés. Y tienes la vida resuelta. Entonces, ya se creó la necesidad de saber. Ahí sí. Y hasta vamos a dejar a Oscar si lo alcanzamos o lo rebasamos. Pero ¿qué necesitamos? Contar con esta necesidad. Entonces, mientras sea más grande la necesidad,
también la motivación incrementa y es mucho más fácil que aprendamos. Claro, se conjugan otras cosas, ¿verdad? Pero esto ayuda bastante. Entonces nos dice, lo primero que nosotros tenemos que hacer como instructores es ayudar al aprendiz a darse cuenta de la necesidad de por qué debe de aprender. Dice, los sistemas de evaluación de personal, de rotación de puestos de trabajo, la exposición a puestos modernos y las evaluaciones diagnósticas de desempeño son ejemplos de estas herramientas. ¿Cómo ayudar al personal que requiere aprender, ¿no? Como mínimo, los instructores han de favorecer razones del valor del aprendizaje para mejorar el desempeño de los aprendices o de alta calidad de su vida, todavía más útiles para fomentar la conciencia de la necesidad de aprender. Son aquellas experiencias reales o simuladas en la que los aprendizajes, en el que el aprendiz descubre por sí solo la brecha en dónde está y en dónde quiere estar. Entonces necesitamos crear la necesidad del saber. Vamos ¿cómo lo vamos a aplicar esto? En el diseño de nuestros productos para nuestra evaluación. Recordemos que uno de los principales puntos de nuestra carta descriptiva o de la planeación del curso es el perfil del participante. Entonces, desde mi perfil del participante, yo voy a estar acotando a ellos que tienen esta necesidad de aprendizaje. Vamos a suponer, Andrés, que va a hacer un curso de AutoCAD. Entonces, ¿para quién va a ir dirigido ese curso de AutoCAD? Pues para los que tengan la necesidad. A lo mejor ellos todavía no lo saben, pero vamos a suponer que puede ser para gente que va a empezar a estudiar alguna ingeniería, ya sea por decir una ingeniería pues civil, la gente de arquitectura también utiliza un poco el AutoCAD, los mecánicos también utilizan AutoCAD. Entonces, podríamos ser a gente que apenas va a empezar a estudiar esto y cuando nosotros demos la inducción a nuestro curso, le vamos a indicar, tú necesitas AutoCAD por esto y por aquello. Y le vamos a crear la necesidad del saber. En el caso de Oscar, vamos a suponer que es para trabajos en altura, pues desde que nosotros vamos a poner el perfil del participante, pues vamos a decir para personal que va a hacer trabajos en altura, ¿no? Y ya le vamos a decir, tú tienes la necesidad de aprender esto porque pues, vas a evitar un accidente, que puedas a lo mejor incapacitarte o que causes un accidente también a tus compañeros. Entonces, les vamos a estar creando la necesidad. Pero lo voy a plasmar desde el perfil del participante. O desde ahí ya tengo que tener identificada esa necesidad. Porque supongamos que yo voy a agarrar y no determino este perfil y digamos que a Andrés le estoy dando cursos o se lo estoy vendiendo a estudiantes de psicología, el AutoCAD, pues qué necesidad van a tener ellos, ¿verdad? ¿Cómo les voy a hacer? ¿Cómo voy a poder aplicar este principio de la necesidad del saber? Un estudiante de psicología, pues para muy pocas cosas le va a servir el AutoCAD, ¿no? Entonces, ahí está lo importante de poder clasificar de manera adecuada a quién va dirigido nuestro curso para poder cumplir estos principios. Después, dentro de los principios de la andragogía, nos indica que tenemos el autoconcepto de adulto, ¿ok? Y nos dicen que los adultos tienen un autoconcepto de ser responsables de sus propias acciones y de su propia vida. Una vez obtenido, sienten una necesidad psicológica profunda de ser considerados y tratados como capaces de dirigirse. Resisten y resisten a las situaciones en que otros les imponen su voluntad. Esto presenta un serio problema en la educación para adultos. En el momento en que los adultos se enfrentan a una actividad calificada de educación, capacitación o cualquier sinónimo, recuerdan su experiencia escolar, se colocan en una posición de dependencia y se cruzan los brazos y se sientan y dicen, a ver, enséñame, ¿no? Si eres tan bueno, enséñame. Y nos dice que esta posición de dependencia obligada y el tratamiento infantil consecuente del instructor crea un conflicto entre ellos. Entre el modelo intelectual, el aprendiz es un ser dependiente
y la necesidad más profunda tal vez del subconsciente de dirigirse uno mismo. El método habitual de resolver los conflictos psicológicos es huir de la situación, lo que probablemente explica en parte el gran índice de deserción de la educación voluntaria para adultos. Una vez que los adultos, una vez que los educadores de adultos se han dado cuenta del problema, se esfuerzan por crear experiencias de aprendizaje en la que se ayuda a los capacitados a transferir de aprendices dependientes a aprendices autodirigidos. Bueno, todo esto lo podemos resumir en estas palabras, ¿no? Principalmente cometemos a veces nosotros los errores como instructores con este punto, que no tenemos en cuenta que estamos trabajando con adultos, perdón. Y normalmente nosotros como instructores, a quienes tenemos como ejemplo, ¿verdad? Si yo no me he formado como instructor certificado, ¿qué es lo que yo realizo? Pues me apoyo de mi propia experiencia, como ya habíamos hablado del constructivismo. Entonces, si yo quiero decir qué es lo que yo tengo que hacer para impartir o dar conocimientos, pues me voy a apoyar de mi propia experiencia. Pero ¿qué resulta? Que mi propia experiencia, pues a lo mejor yo era un niño, o sea, y estoy tomando la formación de cómo le enseñaba un maestro a un niño. Ajá, y entonces yo trato de igual manera a la gente que yo estoy formando. Y entonces es cuando ya no cuadran los conceptos. ¿Cuántas veces han visto que llega un instructor y hasta le dicen, muchachos, jóvenes, siéntense, y somos adultos, ¿no? Pero llegan con ese tipo de situaciones. Llegamos con las mismas conductas de que, a ver, sentados todos, silencio. Entonces, si nosotros no estamos conscientes desde un principio que estamos trabajando con adultos y los queremos tratar de una forma diferente, el adulto pues va a tender a rechazar, ¿verdad? Es donde dice, pues a ver, pues si no soy un niño para que me hables de esta forma. Entonces, aquí el principal problema es el instructor. Entonces, el instructor debe de estar consciente en todo momento de que está tratando con adultos y debe de tratarlos de la misma manera. ¿Ok? No sé si me explico bien en este punto, que si queda claro. Ok, entonces pues debemos de evitar los errores de tratar como niños, ¿no? Muchas veces llegamos con esa expresión de silencio, ¡hey, siéntense todos! O sea, oye, jóvenes, o les voy a enseñar, o sea, tenemos que estar viendo que no es así, o sea, lo que a lo mejor funcionó con nosotros cuando éramos niños, no debemos utilizar esas mismas palabras ahora que queramos nosotros capacitar a adultos. Muy bien, entonces ya tenemos aquí el autoconcepto de adultos. Después nos dice el papel de la experiencia de los adultos. Y nos indica en este punto que los adultos llegan a una actividad educativa con mayor volumen y cantidad de distintas experiencias que los jóvenes. Por la simple virtud de haber vivido más tiempo, han acumulado mucho más conocimientos. Tienen experiencias diferentes en cantidad y en calidad, que da como resultado la educación de adultos. Esto asegura que en cualquier grupo de adultos habrá una gama más amplia de diferencias que en uno de jóvenes. Cualquier grupo de adultos puede ser más heterogéneo en términos de su pasado, estilo de aprendizaje, motivación, necesidad, intereses y metas que uno de jóvenes. Por lo tanto, el acento en la educación de adultos está en la individualización de la enseñanza y las estrategias del aprendizaje. Entonces, mientras más vivimos, pues tenemos mayores experiencias. Pero podemos apoyarnos de estas experiencias previas, ¿verdad? Entonces dice, esto significa también que para muchos tipos de aprendizaje, los recursos más ricos residen en aprendices adultos. Entonces, el énfasis en la educación para adultos está en las técnicas experimentales, técnicas que recurren a las experiencias de los adultos, como un grupo de discusión, ejercicios de simulación, actividades de solución de problemas, estudios de caso y elaboración en lugares de técnicas de transmisión. También hay mayor énfasis en las actividades en pareja. Por el hecho de tener más experiencia, también tienen algunos efectos negativos, que hay que tener cuidado en estos. Conforme acumulamos experiencias, también acumulamos prejuicios, que cierran nuestra mente a las ideas nuevas.
percepciones frescas y otras formas de pensar. Así los educadores de adultos tratan de descubrir los medios de ayudar a los adultos a examinar sus hábitos y prejuicios y de abrir su mente a nuevos enfoques. La educación de la sensibilidad, el valor de la clarificación y las escalas del dogmatismo son algunas técnicas con que se ataca este problema. Entonces, aquí nos dice que todos los adultos ya tienen experiencias previas, que tenemos que aprovechar en la medida de lo posible estas experiencias para enriquecer también nuestros cursos. Sin embargo, tenemos que también verificar si no tenemos por ahí ya algún prejuicio o alguna idea que sea errónea, ¿verdad? Que podamos aclararla con nuestros adultos que tengamos en nuestros cursos. Y también otro principio, ¿alguna duda, Oscar? Adelante, Oscar. A mí me han tocado muchas ocasiones prejuicios de personas adultas que ya se sienten muy viejas como para aprender. Y aunque les explico, creen firmemente que no van a aprender. Y pues eso los cierra. Ya batallo mucho, pero de cuentas aprenden. Pero es un prejuicio que trae el adulto. Así es, que viene de la mano de este punto que es la disposición para aprender. O sea, ese prejuicio les quita esta disposición. Entonces, ya con ese prejuicio la pierden, ¿no? Y nos dice que los adultos están dispuestos a aprender, pero lo que necesitan saber, y esto es lo que decía Oscar, y que sean capaces de hacer. Entonces, muchas veces ellos creen que no son capaces ya de tener ese aprendizaje, ¿no? O de poder hacer esas cosas. Con el propósito de enfrentar la situación de la vida real. Un rico recurso de la disposición para aprender son las tareas existenciales que llevan de una etapa de desarrollo a la siguiente. La implicación crítica de este supuesto es la importancia de situar las experiencias de aprendizaje de modo que coincidan con dichas tareas. Entonces, nos están indicando que aquí el aprendizaje nosotros lo tenemos que ver como algo real que vamos a ser capaces de poder aprender. Vamos a suponer que tenemos a un recién egresado y le queremos dar un curso de habilidades gerenciales. Entonces, a lo mejor él va a pensar, oye, pues si yo estoy recién egresado, no voy a tener la capacidad realmente de poder desarrollar estas habilidades, ¿verdad? Porque lo estamos brincando drásticamente de un punto hasta otro, y entonces ahí no estamos asegurándonos de crear esta disposición de aprendizaje. Y tampoco la necesidad, porque voy a decir, ¿yo para qué voy a aprender si realmente recién egresado no me van a dar un puesto gerencial? Va a ser muy difícil que me den un puesto gerencial y además no voy a tener los conocimientos adecuados para poder tomar este curso. Aquí nos dan otro ejemplo donde una joven de segundo año de secundaria no está lista para aprender sobre nutrición infantil ni de las relaciones matrimoniales, pero cuando se comprometa, pues ya va a estar dispuesta en aprender sobre estos temas. Otro ejemplo que nos indica aquí, los obreros no calificados no están listos para un curso de supervisión hasta que dominen el trabajo y hayan decidido que están preparados para asumir más responsabilidad. Pero si nosotros como instructores, ahora sí metemos nuestra cuchara y indicamos aquí que no es necesario sentarse a esperar a que la disposición aparezca naturalmente. Nosotros como instructores podemos incluir o encontrar maneras para inducir esta disposición mediante la exposición a modelos de un desempeño superior, ejercicios de estimulación y otras técnicas, ¿no? Entonces ya cuando le decimos, bueno, tú ahorita estás como tú estás como obrero, pero para llegar a supervisor necesitas cumplir con estos pasos que en tanto tiempo, y cuando se lo hacemos ver a esta persona que lo necesita y que va a ser capaz de cumplirlo, va a estar dispuesto para aprender. ¿Ok? Entonces, esa es la disposición de aprendizaje.
Es otro principio de la educación para adultos. Y después tenemos lo que es la orientación del aprendizaje. Entonces dice, en contraste con los niños y con los jóvenes que están centrados en temas escolares, los adultos se centran en la vida, en tareas o en problemas, en orientación del aprendizaje. Entonces, los adultos se motivan a aprender en la medida en que perciban que el aprendizaje les ayuda en su desempeño y a tratar con los problemas de la vida. Además, obtienen conocimientos, destrezas, valores y actitudes de una manera más eficaz cuando se les presenta un contexto de la aplicación a la situación de la vida real. Entonces, a diferencia de nuestra vida académica, cuando todo circulaba en base a la escuela, al aprendizaje, y que en eso estábamos enfocados, ahora como adultos ya no, ya tenemos otras responsabilidades, tenemos otro tipo de visión, pero no quiere decir que por eso no vamos a aprender. Pero ¿qué tenemos que hacer? Orientar ese aprendizaje. ¿En qué? Pues en darle el valor en lo que nos va a ayudar para nuestra vida diaria, para nuestra vida profesional, cómo vamos a mejorar nuestro desempeño. Entonces, ya al darle valor a ese conocimiento, pues va a ser más fácil que nosotros podamos aprender, ¿verdad? Lo contextualizamos en su aplicación y lo podemos realmente utilizar ya ese conocimiento. Y por último viene la parte de la motivación. Para que un adulto aprenda, debe de estar motivado. Y nos dice que podemos motivar, pero nos dice, la motivación puede llegar a cubrir una necesidad. Ajá, vamos a motivarnos para cubrir una necesidad. Entonces dice, luego los motivadores más potentes son las presiones internas, el deseo de incrementar la satisfacción laboral, la autoestima, la calidad de vida. Todos los adultos normales tienen la motivación natural de seguir creciendo y desarrollándose en el ámbito que sea, pero con frecuencia se topa con obstáculos como un concepto negativo del alumno por insensibilidad de oportunidades, recursos, limitaciones, tiempos y programas que infringen los principios del aprendizaje. Entonces, vamos a tener, o siempre debe de haber una motivación, ¿verdad? De cumplir una de estas necesidades. Por decir, la necesidad de Oscar, por decir, de aprender japonés, ¿cuál de estas nos estuviese cubriendo, Oscar? ¿Cuál crees que nos cubra? Tú estás motivado porque vas a cubrir una necesidad. Va a ser una necesidad, para que tu necesidad o tu motivación es una necesidad fisiológica, una necesidad de seguridad, una necesidad social, una necesidad de estima o de autorrealización. Voy a decir que una necesidad de autorrealización. Exactamente, ¿verdad? Entonces, en la tuya es una necesidad de autorrealización o podría tal vez caer en estima. Entre esas dos estaría tu necesidad, entre autorrealización o estima. Pero por decir, el curso de Andrés, el curso que Andrés va a implementar de AutoCAD, ¿qué tipo de necesidad le estaría cubriendo a la gente que tú le vas a promover tu curso? Podría ser una necesidad social, ¿no? Ya Una que, necesidad social, yo voy un poquito más a que es una necesidad de seguridad, porque aquí en la parte de seguridad cae la parte de seguridad laboral. Entonces, normalmente, ¿para qué a la gente se lo vas a poner para que aprenda AutoCAD? Para que pueda realizar una actividad laboral o para que pueda realizar una actividad escolar. pues, bueno, yo tenía enfocado a alumnos de preparatoria para que ya vayan, Muy bien, entonces tienes toda la razón, es una necesidad social la que estaríamos cubriendo ahí, ¿no? Que sería la parte social, porque todavía no va a caer en la parte laboral. Y por decir, en el parte de Oscar, en el otro que va a ser de trabajos en altura, está cubriendo una necesidad de seguridad, que es un requerimiento, no tanto de seguridad industrial,
sino es de seguridad porque es para que garanticen que tienen los conocimientos para ejecutar la actividad el personal, ¿verdad? Entonces, eso es para asegurar su trabajo prácticamente. Entonces, aquí volvemos nuevamente, cuando ustedes determinen el perfil de las personas a las que van a diseñar su curso, tienen que ver en cuál de estas necesidades ustedes van a cubrir. Ajá. Y lo podemos, esto encontrar más información con la pirámide de Maslow, así se conoce normalmente, pirámide de Maslow, pero tenemos que asegurarnos que a las personas que enfoquemos nuestro curso tengan cubiertas las demás necesidades. Porque vamos a suponer que estamos vendiendo cursos de japonés para satisfacer una necesidad de autorrealización. Pero si las personas no tienen ni siquiera cubiertas las necesidades de seguridad o las necesidades sociales, pues difícilmente a ese perfil de personas se lo voy a poder vender. Ajá. Entonces, por eso yo tengo que ver, por decir, en este caso, que Andrés lo está enfocando a personas para una necesidad social, tiene que asegurarse que cuando lo quiera comercializar, pues se asegure que a la gente que se lo está promoviendo ya cubrieron sus necesidades fisiológicas y sus necesidades de seguridad. Porque si por ahí no han cubierto estas necesidades, no lo vamos a lograr vender. ¿Ok? Entonces, es por eso bien importante tener este conocimiento de la motivación para ver, yo enfoco, ya sé que debe estar motivada, va a caer en una pirámide, pero entonces, ¿yo a quién se lo voy a querer vender? Porque si me llega aquí una persona que no sabe si va a tener trabajo el día de mañana, si no sabe si va a poder pagar, entonces no va a poder cubrir esto. Sin embargo, si yo lo pongo aquí en necesidad de seguridad, y aunque él no sepa qué va a tener, si va a tener trabajo mañana o si va a tener el dinero, puede ser que sí me lo compre y que sí lo consiga. ¿Por qué? Porque este mismo curso le va a llegar a reforzar este nivel. Ajá. Le va a ayudar a tener mayor, empleo, a conseguir otro trabajo o a lo que fuera, ¿no? Entonces, en ese caso, sí me lo va a comprar si cae en el mismo nivel, pero si cae en un nivel más arriba, me tengo que asegurar que los niveles de abajo estén cubiertos para al público que yo le vaya a destinar mi curso. ¿Ok? Entonces, estos serían los principios para adultos, ¿no? Que vamos a estar conociendo, utilizando. Ya lo demás, pues es de que tenemos que mantener motivado, apoyarse en el conocimiento anterior, emplear diferentes sentidos. Todo esto es para presentar la información en manera de secuencia, proporcionar un aprendizaje por lo descubrimiento, proporcionar aprendizaje significativo. Todo eso son estrategias para mantener motivado a nuestros participantes. Pero bueno, ya vimos que lo principal pues, es de que estén cubiertos los niveles de la pirámide de Maslow de las personas en las que vamos a estar nosotros llamando. Ok, Andrés, si fueras tan amable, Andrés, de indicarme dos principios. Dos principios de los que vimos hace rato. Ajá, principios de andragogía. Ajá, perdón. Ok. Pues sería la disposición para aprender, la Ujú. motivación. Pues serían dos, pero bueno, yo normalmente, pues, bueno, tengo alguna duda yo en la de motivación. Ajá, dime. Bueno, aquí en las fisiológicas, eh, ¿qué podría? Las necesidades fisiológicas, pues son, por Comer decir, primero que nada. la de comer, ajá, son las necesidades que tenemos, comer, vestir, O sea, ir al baño, ajá, pero aquí pues lo principal, pues es que puedan tener la alimentación, la vestimenta, también la podríamos considerar aquí como fisiológica, ¿no? O de las primeras. considerarían como necesidades básicas entonces, ¿no? Bueno, Ajá, fisiológicas que en realidad que hay comida y, y necesidades de ir al baño prácticamente. O sea, eso son nuestras necesidades fisiológicas. ok. Cubrirnos del frío también es otra necesidad así de fisiológica, ¿no? Que tenemos. Ya la parte de seguridad ya es por decir tener una vivienda
prácticamente, tener un empleo, la parte de la seguridad de que a lo mejor tengas una puerta que impida que algo te roben, o sea, prácticamente ese tipo de cosas, ¿no? La parte de necesidades sociales, pues ya es tener una convivencia prácticamente en la parte social, la parte escolar también que hay aquí en la parte sociales. Entonces, así se va desarrollando. Ok. Esa pirámide, Carlos, esa pirámide nos indica entonces que alguien no va a comprar o no se va a interesar, un adulto no se va a interesar en un curso si no tiene sus necesidades anteriores resueltas, Cubiertas. Ajá. cubiertas. Es Es decir, si yo doy un curso de aprender, se puso el mood. si doy un curso de aprender música, digamos que es para que alguien se autorrealice, pero mientras no tenga buena autoestima, mientras no se lleve bien en la sociedad, mientras no tenga ni casa y mientras no tenga ni siquiera para comer, pues no me va a comprar el curso de música. En cambio, si yo doy un curso tal vez de alimentación naturista, es muy probable que muchísimas más personas me lo contraten o me compren ese curso porque es para cubrir sus primeras necesidades. Así es esta pirámide. Así es la pirámide, donde nos indica que primero tienen que estar cubiertas estas necesidades, después las que siguen y así. Porque como tú lo indicaste, es más, es posible que a lo mejor sí me lo compre, pero que mantenga la motivación va a ser difícil. Ajá. Ok. Bueno, vamos a pasar al elemento 2 de 3 de nuestro estándar, del 301. Nos dice que tenemos que diseñar instrumentos para evaluación de los cursos de formación de capital humano de manera presencial. Y aquí nos habla de que los instrumentos de evaluación deben estar elaborados. Ajá, nos piden que nuestros instrumentos de evaluación de capital, bueno, de evaluación deben estar elaborados, deben de cumplir con los siguientes requerimientos, que indicar el nombre del curso, contienen espacio para registrar el nombre del instructor, contienen espacio para registrar el nombre del participante, contiene espacio para registrar la fecha de aplicación, detallan las instrucciones de aplicación, contienen los reactivos de evaluación, incluyen las claves de respuesta para el evaluador y o el instructor, corresponden con las estrategias de evaluación mencionadas en la carta descriptiva y se presenta en formato impreso o digital y no debe de tener faltas de ortografía. Y las instrucciones de aplicación de los instrumentos de evaluación deben estar elaboradas, establecer cuáles van a ser las condiciones de la aplicación, los tiempos en que se llevará a cabo esta evaluación, debe de contener las indicaciones para los participantes y las indicaciones para el evaluador. Aquí nos indican sobre los reactivos, que serían prácticamente las preguntas, ¿no? Los reactivos deben de corresponder con los objetivos de aprendizaje. Esto es muy importante. Muchas veces estamos haciendo los exámenes que normalmente le llamamos, que son los instrumentos de evaluación, y no tenemos ni idea de qué preguntar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a preguntar? Pues aquello que nos confirme que se está adquiriendo o se está logrando el objetivo. Si yo puse que como parte de mi objetivo, el participante debe redactar cuál es el equipo básico de protección personal o cuál es el equipo de protección personal para trabajos en altura. Entonces, pues, forzosamente dentro de mis preguntas tengo que hacer, o de mis reactivos debo de dirigirlo para saber si conocen cuál es el equipo básico. Entonces, deben de corresponder con el objetivo, porque recordemos
que los exámenes o los instrumentos de evaluación nos deben indicar el grado en que se están alcanzando estos objetivos. Deben de ser congruentes con el tipo de instrumento de evaluación, que ya vimos que tenemos diferentes instrumentos de evaluación o diferentes tipos, lo que es el cuestionario en sus diferentes variables, que pueden ser preguntas abiertas, opción múltiple, falso verdadero, crucigramas. Entonces, todo eso se considera cuestionario. Pero también tenemos lo que es la guía de observación y lo que es la lista de verificación. También debemos de verificar una sola evidencia y o característica. También es bien importante aquí. Solamente voy a estar midiendo un reactivo o una característica por cada reactivo. ¿Qué quiere decir esto? Por decir, no puedo poner, ¿cuál es? A ver, como un ejemplo. Yo te lo pondría, A por ver. ejemplo, ¿cómo se coloca el arnés en el cuerpo y a partir de qué altura debes ponértelo si vas a trabajar? Ahí Muy estoy bien. haciendo dos preguntas en una. Así es, y entonces pueden decirte, bueno, la altura es de 1,80 metros, pero nada más contestaron hasta ahí. Entonces, ¿qué le voy a poner? Le voy a poner medio punto, o la voy a poner mala, o la voy a poner buena. Entonces nos dice, eso no es correcto. Solamente vamos a aplicar una sola evidencia o característica por cada reactivo. Tienen que ser medibles y indicar su valor. Cada pregunta, cada reactivo debe indicar su valor. Si todos van a valer lo mismo, lo podemos poner desde un inicio, ¿no? Cada reactivo vale un punto. Pero si van a tener diferente valor, cada uno de ellos debemos de expresar qué valor van a tener. Las claves de respuesta para el evaluador deben estar elaboradas. Entonces vamos a hacer nuestros exámenes, pero también vamos a hacer con sus claves de respuestas. Deben de contener, pues, la respuesta correcta, indicar la ponderación de cada reactivo nuevamente y señalar el puntaje esperado total. O sea, ya sea un 10, un 100%, el valor total de ese instrumento. El instrumento para evaluar o para la evaluación de la satisfacción del curso debe de estar diseñado. Entonces, ya estamos hablando de aquí de otro instrumento de evaluación. Entonces, ¿cuántos instrumentos de evaluación son en total? Son 4 instrumentos de evaluación. Es el instrumento para la evaluación diagnóstica es 1, el instrumento para la evaluación formativa 2, el instrumento para la evaluación final 3 y el instrumento para la evaluación de la satisfacción del curso 4. 4 instrumentos de evaluación son los que estamos manejando. O Y sea que si le de la gustó satisfacción o si del no le curso, gustó. O sea, si le gustó o si no le gustó el curso. así es. Y ese es el de satisfacción y tiene que contener los espacios para registrar el nombre del curso y contiene espacios para registrar el nombre del instructor. Y observamos que no dice que contenga espacio para el nombre del participante. No lo pide. ¿Por qué? Porque se sugiere que sea anónimo para que las respuestas sean sinceras y realmente pueda expresar su sentir el participante sin creer que a lo mejor le pueda afectar esto su calificación final, ¿no? Entonces es para que se exprese libremente. Entonces nos dice enunciar las instrucciones generales de aplicación, señala la escala de estimación del nivel de satisfacción, donde puede ser muy satisfecho, satisfecho, poco satisfecho, nada satisfecho, o puede ser también conforme, no conforme, inconforme, o 10, 8, 100, o sea, la escala que uno quiera establecer, pero va a ser de un grado de satisfacción, ¿verdad? Podemos colocarle, si te gustó mucho el curso, pon 10 y de ahí, si te gustó nada, 0. ¿En qué porcentaje de esto te gustó, no? Prácticamente. O del 1 al 10, ¿cómo calificarías? Entonces, normalmente se coloca en satisfecho, ¿no? Y no es recomendable poner tantas escalas. Yo recomiendo normalmente poner 3 en satisfecho, poco satisfecho y no satisfecho, o prácticamente con 3 que pongamos,
que uno que sea como la puntuación media, alta y baja, ¿no? Señala la escala, que incluye los reactivos sobre las características del evento. Aquí, ¿qué reactivos vamos a preguntar? Pues vamos a preguntar, pues, si el salón o el espacio fue adecuado, el mobiliario, los baños, el break, o sea, todo sobre las características, el tiempo que se le dedicó al evento, eso es lo que vamos a preguntar aquí. Después aquí los reactivos sobre el contenido del curso, que prácticamente sería si el temario le pareció adecuado, si algún tema no se tocó de los que quisieran ver, o sea, todo sobre nuestro temario y el contenido del curso. También tiene que incluir reactivos sobre los materiales didácticos empleados. Entonces, igual si le gustaron, si estuvo satisfecho, si fueron en la cantidad adecuada, si le sirvieron o no le sirvieron, o sea, lo que nosotros queramos conocer de los materiales didácticos. Y después reactivos sobre el desempeño del instructor, ¿verdad? ¿Cuál fue el desempeño del instructor? Si fue el adecuado, fue sobresaliente o fue malo. Y contener espacio sobre el registro de comentarios adicionales, ¿no? Tiene que tener un espacio para que el participante pueda colocar sus comentarios. ¿Y para qué? ¿Cuál es el propósito de esta evaluación de satisfacción? Pues su propósito es que nos dé información para poder mejorar nuestro curso. O sea, es la mejora continua. Y vamos a ver más adelante que nosotros, una característica como instructores es que estos comentarios los debemos de tomar de la mayor manera. Porque hay muchas personas que les dicen, oye, ¿sabes qué? No me gustó el desempeño del instructor. Y puta, se enoja el instructor, ¿no? En vez de decir, bueno, pues, ¿qué hice? ¿O qué puedo hacer mejor para poder realmente satisfacer a mis clientes, ¿no? Y no, al contrario, nos enojamos. O, oye, el material didáctico, pues como que se vea medio chafita. Y no, si me casó caro y no sé qué. Y entonces, en vez de ver la oportunidad, estamos viendo problemas. Y nos dice que el propio estándar nos va a decir más adelante que parte de nuestras funciones como diseñadores de curso y como instructores, pues es tomar esto de la mejor manera, porque de aquí vamos a obtener, ahora sí, las herramientas para mejorar nuestros cursos. Ok. Después nos indica que todos estos instrumentos que vimos, que son 4, los instrumentos de evaluación, deben de asegurar su validez. ¿Qué quiere decir esto? Que van a garantizar que sean y que se consideren todos los contenidos que se busca evaluar y que la muestra de contenidos que se utilizó para integrar el instrumento es representativa. ¿Qué quiere decir? Que si la gente saca 10, realmente es porque comprendió, conoce y alcanzó al 100% el objetivo general que tenemos. Pero ¿qué pasa en muchas ocasiones? El examen presenta 10 y muchas veces ponemos a hacer la práctica o le preguntamos a la gente y no lo sabe. O sea, quiere decir que el examen no representa la realidad. Entonces, eso quiere decir que ya no es válido. Entonces, tiene que ser válido. O sea, nos tiene que garantizar que si yo le puse que si el participante está al 100%, es porque está al 100%. Si está al 70%, es porque le falta un 30% de aprendizaje. Entonces, tenemos que asegurarnos de esto. Y no es muy fácil, ¿eh? O sea, ahí sí le tendríamos que pensar bien para asegurarnos de que realmente estamos tocando toda la parte de los objetivos. Después viene la confiabilidad. Y es la consistencia de los datos a través del tiempo. Siempre que un instrumento se aplique en situaciones similares, se obtendrán resultados similares. Entonces, esto es más fácil de que consista, ¿no? O sea, realmente los instrumentos normalmente, si se los aplico a un grupo con las mismas circunstancias, me va a dar el mismo resultado con un grupo diferente. Pero la parte de la validez, sí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Y cómo tenemos que tener ese cuidado? Pues que realmente los reactivos vayan enfocados al logro de los objetivos. Lo que yo esté preguntando, haga preguntas sobre el logro de mis objetivos. Muy bien. Y ya nos dice que debemos, bueno, ¿qué características debemos de tener o deben de tener los instrumentos de evaluación? De habilidad y destreza, vamos a utilizar lo que son guías de observación y cuando hablemos de conocimientos, vamos a hablar de cuestionarios.
En otras palabras, y para ser un poquito más claros, ¿en qué momento voy a utilizar un tipo de instrumento de evaluación y en qué momento voy a utilizar otro? Si yo quiero evaluar conocimientos, no cabe duda que lo que voy a utilizar es un cuestionario. Pero si yo quiero evaluar una habilidad, una destreza, un hábito, un valor, entonces voy a utilizar una guía de observación. Si voy a evaluar el producto, voy a utilizar una lista de verificación, prácticamente. ¿En qué casos podríamos evaluar? Por decir, en el caso de Andrés, él va a ver o va a tener un curso de AutoCAD básico y me imagino que vas a decir que hagan un dibujo en AutoCAD. Entonces, si realizan ese dibujo, tú le podrías decir, bueno, que a lo mejor que usen cotas, ¿no? Que esté acotado, que utilicen diferentes layouts, a lo mejor para diferentes niveles o para diferentes materiales. Entonces, con tu lista de verificación puedes hacer un chequeo que si realmente están cubriendo el producto final, el dibujo final o el programa que te entreguen con esos requerimientos. Sí me doy a entender, Andrés, ¿en qué momento utilizarías una lista de verificación? Sí, bueno, tenía igual yo pensado de esa manera, hacer pues, un tipo de examen de, bueno, yo en este caso, como son formas básicas de comandos y toda esa parte, la podría manejar en un dibujo ya en el examen final, con un proyecto final. Entonces ya ahí yo ya tendría en cierta manera el de conocimiento y en otra en el de habilidades, porque ya sería su habilidad en respecto, podría yo poner el tiempo, ¿no? Muy bien. Y también aquí otro punto bien importante que estás tocando, por decir, el examen final puede estar compuesto por una conjugación de instrumentos. Una parte del instrumento, una parte de la evaluación final puede ser un cuestionario y otra parte puede ser, por decir, la práctica que les vas a poner a hacer, que la vas a evaluar mediante una guía de observación. Entonces, la mitad sería el cuestionario y la otra mitad sería la práctica, que la vamos a evaluar bajo un instrumento, ya sea si lo vas a evaluar al momento cuando lo están realizando, sería una guía de observación. Si lo vas a evaluar ya como producto final, el programita o el dibujo que te dejen, sería mediante una lista de verificación. Ok, sí. Ok. Sí, a mí me queda, bueno, no estoy seguro, Andrés y Oscar, si está claro la diferencia entre una guía de observación y una lista de verificación. Bueno, Ajá, sí, dime, Andrés. en la guía de observación estaríamos viendo o haciendo anotaciones del resultado que hemos obtenido en base al, al conocimiento que ya nosotros pusimos en ellos, ¿no? Más que nada, porque no es tanto de hacer anotaciones, porque también es muy parecida, la guía de observación es parecido en verificar criterios, pero lo que cambia es la forma de redactar el criterio. Por decir, vamos a suponer, si tú lo hiciste por comandos, o sea, si tú estás enseñando por comandos, y a lo mejor también se puede utilizar utilizando los iconos, ¿no? Hay iconos para, por decir, para poner line. O sea, no me acuerdo si es control L, que es el comando, y está el icono donde uno le da clic y ya pones las líneas, ¿no? Entonces, cuando es una lista, cuando es una guía de observación, tú le preguntas, ¿está utilizando los comandos? ¿Utilizó el comando control L para hacer línea? Y entonces, porque la línea en el producto la vas a ver, pero no vas a saber cómo la hizo. Pero cuando es por guía de observación, entonces sí vas a decir, sí, sí utilizó control L. Entonces, porque lo viste mediante la observación. Así es. Y, y cuando utilizamos una lista de verificación, no nos interesa si utilizó control L o si utilizó el icono para poner líneas. Entonces, el chiste es que esté la línea de las medidas que uno indicó, ¿no?
Es Sí. la diferencia entre uno y otro. Ok. Bueno, nos dice aquí que si no queda claro me dicen, y yo mientras continúo y doy por entendido. Ok, nos dice aquí instrumentos de evaluación de conocimientos. Vamos a utilizar lo que son los cuestionarios, podemos utilizar lo que es un cuestionario estructurado o uno no estructurado, y pues todos los que están dentro de cuestionarios es opción única, opción múltiple. Aquí en este de opción múltiple o opción única, luego muchos lo escogen, pero no es tan fácil. Tienen que tener cuidado de que la respuesta no sea, que no se pueda surgir por deducción. O sea, que no sea tan obvia que a lo mejor cualquiera, aunque no tenga conocimientos, nada más deduciendo, pueda llegar a la respuesta correcta, y tampoco que vaya a ser de confusión, porque luego por quererlo hacer más difícil, pues los confundimos. Entonces aquí tendríamos que mediar esa situación para que realmente salga un instrumento que nos dé la validez, ¿no? Que realmente podamos identificar el grado de conocimiento del objetivo. Me pasó hace poco con una compañerita de ustedes que hizo un examen de final de opción múltiple. Le dije, bueno, yo lo voy a hacer, yo lo pasé y no conozco nada de psicología, ¿no? Era de un test de psicología y saqué 9 y le dije, ya ves, entonces no va a ser válido, o sea, el resultado no es válido porque pareciera que yo sí alcanzo el objetivo, ni siquiera haber tomado el curso, pero es como estaba estructurado su cuestionario. Tenemos que tener también, hay de complementación, donde ponemos una oración inconclusa o con una que le falta algún complemento y ya únicamente colocamos esta parte. Preguntas de respuesta breve, preguntas de respuesta extensa, de relación de columnas, de afirmación, razón, sí, no y por qué. También entra aquí lo de falso y verdadero, ensayo, ordenación de procesos, entre otros. Todos esos se consideran cuestionarios y podemos utilizar cualquiera de ellos. ¿Para qué? Para evaluar conocimientos. ¿Y cuándo voy a evaluar conocimientos? Cuando esté evaluando el objetivo cognitivo. Recordemos que nuestra carta descriptiva, nuestro documento de planeación del curso, debe de tener 4 verbos: la parte cognitiva, la parte psicomotora, la parte afectiva y la relación social. Entonces debe tener esos 4, y cuando yo evalúe el verbo de cognitivo, tengo que utilizar un cuestionario y puede ser cualquiera de estas opciones. Principio para la elaboración de los reactivos. Los reactivos deben de ser de respuesta estructurada, presentan soluciones esperadas, únicas. Es bien importante que sean únicas y establecidas de antemano. Sirven para identificar fácilmente si el candidato cumple o no con dicha respuesta. Después tenemos reactivos de respuestas no estructuradas. La solución esperada puede ser viable o no, está previamente estipulada. La valoración de la respuesta implica un análisis de experto. Entonces, nos lleva más tiempo revisar este tipo de respuesta no estructurada. Utilizar un lenguaje comprensible para los participantes. Redactar de manera clara y sencilla, evitando la utilización de negaciones. Y cada reactivo debe referirse solo a una característica a evaluar, que es el ejemplo que nos dio hace ratito Oscar, y contar con una sola respuesta correcta, expresión o denominación posible. Aquí también yo he visto un error que a veces, no están cumpliendo con este punto, hasta en los exámenes de admisión a nivel preparatoria. Bueno, a nivel universidad ya no me ha tocado, pero a nivel preparatoria sí lo he visto, donde te preguntan, te ponen la opción de incisos, y vamos a suponer que nos preguntan, el día de hoy es, inciso A, miércoles, inciso B, 3 de noviembre, inciso C, hoy es jueves, inciso D, inciso A e inciso B. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Pues puede ser la A, porque si es miércoles, puede ser la B, porque también es 3 de noviembre, pero yo supongo que ellos esperan que contestemos que es la D, que es miércoles 3 de noviembre, ¿no? Pero al final de cuentas, las otras también están correctas, y entonces eso no lo permite el estándar. Entonces, no deberíamos de colocar ese tipo de preguntas
que nos hemos topado por ahí. Pero bueno, nosotros ya lo conocemos y no podemos poner más de una respuesta correcta. Ok. Entonces, hasta ahí son la parte de nuestros instrumentos de evaluación. Después viene aquí lo que son nuestros manuales. Ya es el último elemento de nuestro estándar. Y aquí únicamente debemos de elaborar lo que son dos manuales. El manual del participante y el manual del instructor. Y únicamente nos indica qué debe de contener cada uno de estos manuales. Entonces nos dice, el manual del participante debe de incluir el nombre, mencionar el nombre de la persona que diseñó el curso, contiene el índice del curso, contiene la presentación del manual, contiene las instrucciones, señala el objetivo general del curso, acorde con la carta descriptiva, y también señala los objetivos particulares, desglosa los temas, indica la fuente de información documentada y se presenta en formato digital o impreso y no debe de tener errores ortográficos. Y nos dice que la presentación del manual del participante debe estar elaborada y debe de contener la bienvenida al participante y ofrece recomendaciones acerca de la forma de utilizar el manual y describe la organización del manual. Aquí hay que tener cuidado porque me he topado a veces que en este punto colocan la presentación del curso, o sea, no la presentación del manual. Y aquí es la presentación del manual, o sea, ¿para qué nos va a servir el manual? Desde que primero le tengo que dar la bienvenida al participante a nuestro curso, le voy a ofrecer recomendaciones acerca de cómo utilizar mi manual y describir cómo está organizado mi manual, no el curso. O sea, todo enfocado aquí al manual y no al desarrollo del curso, en el punto 2. Y ya después, ahora sí ya nos dice, la introducción del manual del participante desarrollada contiene un resumen de los temas. Ahora sí ya vamos a hablar del curso en el punto 3, del resumen de los temas, señala el beneficio del curso que aportará a los participantes, es un principio de andragogía, ¿verdad? Recordad, vamos a ver los beneficios para crear la necesidad de aprendizaje. Establece el enfoque didáctico del curso y asegurarnos que es congruente con nuestros objetivos. Los temas deben estar desarrollados del manual del participante, deben de corresponder con la carta descriptiva, deben de ser congruentes con los objetivos, mencionan los objetivos particulares y específicos, están desarrollados de lo simple a lo complejo, como lo hicimos con la carta descriptiva, y describen las actividades necesarias para desarrollar el tema. Contienen lo que son las síntesis y o conclusiones del contenido de los temas, incluye una forma de evaluación por tema. La fuente de información documental o tomadas de internet del manual del participante corresponden con los objetivos del curso, son específicas al nombre del autor, señalan el año de publicación y o la fecha de acceso al documento, indican el título de la obra, refieren la editorial o la URL y señalan el país de origen de la obra. Entonces, todos esos son los requerimientos del manual del participante. Ahora vamos a ver cuáles son los requisitos del manual del instructor. Son muy similares, nada más vamos a agregarle algunas cosas, como tiene que traer el nombre de quien diseñó el curso, debe de contener lo que es la carta descriptiva. Sí debe de tener una carta descriptiva. Vamos a contar con una introducción, pero para el instructor describe los requerimientos del lugar de capacitación, que también es otra cosa que nos indica, o sea, los espacios, el mobiliario, si necesitamos la iluminación, si necesitamos un tipo de energía específica, a lo mejor si vamos a necesitar internet. Entonces aquí las características del lugar, contiene sugerencias para desarrollar los temas, va a incluir, aquí incluye los instrumentos de evaluación y también incluye las claves de respuesta, señala las fuentes de información documentadas o tomadas de internet, igual se presenta en forma digital o impreso y sin errores ortográficos. Entonces, en la introducción debe explicar cuál es el propósito del manual para el instructor, expone la estructura del curso y expone la modalidad del curso, ya sea presencial, en línea, tutoreado, autodidacta o mixto.
Los requerimientos del lugar, ya vimos que señalan las características del lugar, menciona materiales de apoyo, especifica el equipo necesario para desarrollar el curso y proporciona las recomendaciones del uso del material de apoyo. Los temas del manual del instructor corresponden con los mencionados en la carta descriptiva, ofrecen sugerencias de los apoyos necesarios para la ampliación de los temas, describe las técnicas, actividades y ejemplos a desarrollar de cada tema y se describe de forma y criterios y tiempos de evaluación por cada tema. Y las fuentes de información pues debe ser exactamente igual que como lo pide para el manual del participante. Muy bien. Entonces con esto concluimos lo que es nuestro estándar 301. Entonces resumiendo el 301, en la parte inicial nos pide que planifiquemos nuestro curso a través de la carta descriptiva. Ya vimos todos los puntos que tiene que tener esta carta descriptiva. Ya se quedó de tarea también que avancemos con el objetivo. Es importante también, Andrés, que tengas la oportunidad de checar el video de ayer para que avancemos con el objetivo y sobre todo que el objetivo tiene que tener estos 4 verbos y cada verbo lo vamos a colocar de un color diferente para identificarlo fácilmente. Y vamos a poner, para dar cumplimiento a cada uno de estos verbos, objetivos particulares, ¿verdad? De ahí vamos a desarrollar los objetivos particulares. Y con eso vamos a tener ya un muy buen avance. Entonces, esto tenemos como límite tenerlo el día viernes. Si lo pueden tener antes, pues lo vamos avanzando y lo revisamos antes. Pero si no, para el día viernes lo tendríamos que tener. Entonces, vamos a ir avanzando con la carta descriptiva, que es lo que pide nuestro estándar. También nos indica que tenemos que tener ciertos niveles de conocimientos, que tenemos que manejar las teorías de aprendizaje, la parte cognitiva, la constructiva, la conductiva y la parte del humanismo. Tenemos que tener conocimiento sobre ello, tenemos que tener conocimiento sobre los principios de andragogía, los tipos de instrumentos que vamos a manejar, que son 4 instrumentos de evaluación los que vamos a estar utilizando, que vamos a tener 3 momentos, la evaluación, la que es la diagnóstica, la formativa, la final y el instrumento de evaluación de la satisfacción del curso. Tenemos que tener también las técnicas, tenemos que tener 3 técnicas grupales que nos pide, la que es la técnica energizante, la técnica rompehielo, que es la primera, después la energizante y la técnica de cierre. Y tenemos también 3 técnicas instruccionales, que va a ser la expositiva, la demostrativa y la diálogo-discusión, que es lo que vimos también el día de ayer. Entonces, en resumen, prácticamente es esto lo que tenemos que estar manejando para cumplir con el estándar 301. No sé si tengamos alguna duda en particular sobre este estándar. Adelante, Oscar. Sí, Carlos, mira, entonces, por lo visto, las láminas que mostraste atrás, todo lo que, los 2 manuales, por ejemplo, quiere decir que vamos a poder desarrollar, siguiendo este estándar, un curso que se lo vamos a poder vender a una empresa y que alguien lo va a impartir. Puede ser así, no necesariamente me pienso a mí como impartidor de ese curso. Entonces entiendo que voy a poder hacer un curso y decírselo a una empresa, aquí está el curso. Si alguien sigue bien estos manuales que yo te estoy dando, que están apegados a esta carta descriptiva, podrás tener el curso. ¿Es así? Exactamente, por decir, este 301 nos habla de diseñar cursos. Nunca nos dice que lo vamos a impartir o quién lo va a impartir. O sea, bien. Entonces... Bien, y la otra pregunta entonces, si yo escribo en Google NOM 035, me aparece el tema y me aparece un montón de nomenclaturas, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, y ahí va diciendo todas las normas, todas las cosas que abarca la NOM 035 o la NOM 17 de la que hablábamos ayer, cualquier norma oficial mexicana que yo escriba, ahí me dice los puntos. Entonces, ahorita tú nos estás diciendo,
la norma 301, pero aquí con diapositivas. ¿Hay alguna forma, hay algún lugar en donde esté esta norma 301 enumerada con puntos y todo eso? Ya se las mandé, es el estándar, se llama, el archivo se llama ficha técnica del estándar 301. Sin embargo, no es la misma estructura que las normas oficiales que de la Secretaría del Trabajo. La estructura es diferente y nos marca únicamente estos 3 puntos principales que lo divide en la parte del diseño del curso, el diseño de los instrumentos de evaluación y el diseño de los manuales. Son sus 3 puntos principales, pero viene también qué otras características deben de tener los participantes y tiene otro Bien. punto. La voy a abrir aquí de manera rápida para que podamos visualizarla, pero está dentro de los documentos que se les Se mandó llama al principio. ficha estándar 0301. Así es. Ok. Entonces, aquí debe de estar, nada más permítanme, 301. Tengo. Aquí está, ficha estándar 301. Ya nada más que la está abriendo. Ok. Aquí está. Entonces, este es el estándar. Viene la misma información que vimos en las diapositivas prácticamente, con algunas, y esta es su estructura. Vemos aquí ya nos habla de los elementos. Nos dice aquí el elemento 1 de 3, que es cómo diseñar nuestros cursos, y nos dice que tenemos que tener los siguientes productos, que tenemos que tener la carta descriptiva, que debe cumplir con todo esto, los objetivos, que es lo que vimos nosotros, nuestros objetivos particulares, los temas y subtemas definidos, las técnicas de instrucción, las técnicas grupales, exactamente lo que vimos nosotros es lo que viene. Tiene que tener conocimientos en conductismo, cognitivismo, constructivismo, humanismo. ¿Y este documento está desarrollado por tu despacho, No, CDO Torres? este documento está desarrollado por el Conocer. Este documento es directamente del Conocer. Este documento es de acceso libre. Podemos ir al RENEC, ahí entramos al 301, le damos descargar y van a descargar este mismo documento, ¿no? Recordemos que el Conocer se divide como en 2 funciones. Uno, en la elaboración de estándares de competencia. Ellos son los que elaboran a través de comités técnicos, elaboran los estándares, y el otra área del Conocer es para certificar a personas en estos estándares. Entonces, ese es el estándar. Este es el estándar. Este es el estándar. Sí. Y Lo que viene... tú nos estás dando ahorita es la explicación de este estándar a través de diapositivas. Exactamente. Okay. Pero es la misma información del estándar. Sí, sí, ok. Ok. En la pregunta anterior que me habías hecho, si es el caso en el que tú piensas comercializar tu diseño de curso, o sea, que lo pienses vender a una empresa, yo recomiendo, no lo marca el estándar, eso sí lo recomiendo yo, coloquemos un apartado con las características que debe de tener el instructor que imparta el estándar. O sea, el perfil del instructor. O sea, ya tiene el perfil del participante, pero el estándar no menciona el perfil del instructor, y es importante, porque a lo mejor vamos a hacer un curso, por decir el de Ale, que es de gomitas para terapéuticas, que aunque yo sea un instructor certificado, no tengo el perfil para darlo, ¿verdad? Entonces, el diseño de nuestro curso debiera de indicar cuál es el perfil del instructor para que pueda impartir este curso. Sin embargo, el estándar no lo marca. Y estos cursos que hagamos certificados, ¿los podemos registrar con derecho de autor? Sí lo puedes registrar ante el INPI con derechos de autor. Eso sí ya tienes que seguir el proceso del INPI, que es para la propiedad industrial, pues prácticamente. Ok. Bien, gracias. Por nada. Y es importante, yo sí he trabajado
de esta manera, les diseño el curso y ya les pongo precisamente qué perfil tiene que tener el instructor para que imparte el curso y lo cobro mucho más caro que si lo imparto yo. Porque les estoy dando ya como pues, los derechos prácticamente de ese curso, prácticamente. Entonces, así es como trabajamos. Andrés, ¿alguna inquietud, Andrés, que tengamos al respecto? Mira, bueno, de hecho la tenía desde el principio, Uh-huh. la manera de que si yo, bueno, yo realizara más bien varios cursos, este, estos cursos, como yo, bueno, yo en mi carrera yo vi diversos temas, ¿no? Ajá, Entonces yo, yo podría hacer diferentes cursos de diferentes áreas, ¿no? sí. ¿Esto se podría? Sí, tú puedes hacer la cantidad de cursos que quieras prácticamente. Aquí lo importante, Andrés, es de que verifiques la necesidad del mercado. O sea, si tú ya identificaste que hay una necesidad, adelante, aprovecharla y explotar esa necesidad. El AutoCAD es un buen tema. Ese realmente se requiere. Tienes un amplio mercado porque tienes todas las ingenierías prácticamente ocupan AutoCAD. La parte de arquitectura también ocupa AutoCAD. Yo haría un curso básico, intermedio y avanzado para que tengas tus mismos clientes, los recircules en los diferentes 3 niveles y lo van a ocupar. Y sobre todo el AutoCAD 3D, mis respetos, ¿no? Porque y ya después del AutoCAD te puedes especializar en otros programas también de diseño o hay unos complementos también para AutoCAD, por decir, para hacer lo que son el conteo de materiales, pero no me acuerdo ahorita cómo se llama, cuando la volumetría, te saca la volumetría de los materiales y te sirve bastante para diseñar, para presupuestar, ¿no? Y entonces tú ya, por decir, con una maqueta, el arquitecto ya sabe, le sale la volumetría de todos los materiales, o al eléctrico, también hace los planos eléctricos mediante el AutoCAD y lo vende. El arquitecto, pues saca todo, ¿no? Saca desde la plomería, la parte eléctrica, ductos, todo esto, ¿no? Entonces, ahí tienes mercado, pero un fuerte mercado. Pero sí hay que ser especialista también en AutoCAD, porque también tiene un montón de funciones AutoCAD. Sí, así es, así Entonces, como este, pues dentro de- de las ramas como es arquitectura, hasta mecanizados, toda esa parte, sí, sí encierra mucho el poder entender esta herramienta que es igual, es muy básica, pero es muy funcional, es uh-huh. muy funcional. Mecatrónica es tu carrera, ¿verdad? Sí, También de mecatrónica, por decir, tú te puedes, hay actividades básicas o programas básicos que ocupan otras carreras como electrónica, como electricidad, como mecánica, que tú les puedes vender cursos, o sea, esos cursos pequeños, por decir, sí, pero tendrías que conocer también de las otras carreras. Por decir, en mecánica hacen varios proyectos también donde requerimos o de la parte electrónica que no manejamos los mecánicos, y tú con algún curso básico se los pudieses incluir, ¿no? Prácticamente para sus proyectos. Entonces, ahí sí sería sí, nada más cuestión de que tú fueras identificando necesidades y vas creando. La ventaja tuya es que son cursos muy especializados. O sea, puedes hacer cursos muy especializados prácticamente para un mercado en específico y que lo puedes comercializar bien. No, prácticamente. Nosotros le pagábamos, por si platico, bueno, ya hace más de 15, 20 años, yo le pagaba a los mecatrónicos para que me hicieran toda la parte, pues, de movimiento de mis instrumentos, ¿no? Que nosotros hicimos un brazo, por decir, robótico, y yo nomás hice pues, la pura estructura, el puro metal, el diseño, y el mecatrónico fue ya el que le dio con relevadores el movimiento y un programita, ¿no? Que diseñó. Entonces, si tú vendieras el curso de cómo realizar eso de manera fácil,
pues entonces se te haría un mercado bueno, ¿no? Prácticamente. Pero bueno, con esta metodología tú vas a poder diseñar los cursos que tú quieras con, con los conocimientos que tengas, ¿verdad? También. Pero la recomendación es que lo hagas de lo que haya en necesidad en el mercado, porque si no vas a terminar con 100 cursos y no vas a vender ninguno, ¿no? Entonces, primero asegúrate que exista la necesidad en el mercado y ahora sí, empezamos a fabricar el curso. No trabajemos al revés, que tú tienes el producto y ahora ¿dónde lo vendo? No, primero identifica la necesidad y de esa necesidad adecuas tu producto, o sea, haces tu curso de acuerdo a esa necesidad y ahora sí, se los vendes a ellos que ya están bien identificados. Ok. Ok. Porque Ujú. que yo también identificaba mucha, así como lo dices, mucha necesidad en varias ramas y obviamente, pues, como dices, si yo me enfoco en todas esas necesidades, nunca voy a obtener un ingreso, ¿no? Y eso es lo que se espera, que a lo mejor yo con un curso pueda habilitar otro curso o yo capacitarme para otra área y seguir impartiendo cursos, ¿no? En AutoCAD tienes para rato, ¿eh? O sea, en Sí, AutoCAD tienes para rato. Y si no encuentras un mercado, vete por decir a las cámaras por decir lo que es las cámaras de las empresas que está, no me recuerdo ahorita el nombre, la Canacintra y cosas como estas, pues que son cámaras de asociaciones empresariales, y ahí les vendes el curso, y ya cuando tú cuentes con tu certificado, o sea que eres un instructor certificado, y me imagino que tienes algún reconocimiento de tipo de AutoCAD. Entonces, con estos dos puedes vender fácilmente a ellos, porque también muchas empresas requieren AutoCAD. También te puedes ir a investigar qué tipos de empresas manejan los programas de AutoCAD y también les puedes ofrecer tu servicio. Y lo manejan mucho siempre y cuando pues lo hagas, que adquiera mayor habilidad el participante, ¿no? Enfócate en la habilidad para reducir tiempos, que es lo que te va a pagar la empresa. Que lo que hace el trabajador ahorita en 1 hora, tú le asegures que lo va a realizar en media hora, ¿no? Y eso te va a garantizar contrataciones y lo puedes hacer con los comandos que tú manejas. Prácticamente, sí, o sea, si tú, no, porque es mucho más rápido trabajar con los comandos cuando ya se conocen que estar trabajando con el mouse. sí, así. Ajá, entonces es otra sugerencia. Pero sí, tú enfócate, por decir ahorita, en identificar bien la necesidad del mercado, cuál es su necesidad, para que de eso realices tu curso. Porque no es lo mismo, por decir, irle a ofrecer a una empresa que ya está trabajando con AutoCAD, ellos no les vas a ir a ofrecer el AutoCAD básico, no te lo van a comprar porque ya su gente ya lo sabe. O sea, y también si tú lo piensas en estudiantes de prepa, pues hay que ver qué tipo de prepa para que tengan el recurso para pagarte tu curso de AutoCAD y no lo vendas en menos de 1,000 pesos. O sea, Ok, sí, véndelo, o sea, fácil, unos 1,200 el AutoCAD. Ese, o sea, pero un buen curso de AutoCAD. No vaya a ser el de las 2 horas que vamos a usar para el ejercicio. Ese no, ese igual dáselos de introducción y dáselos gratis, tal vez para que te compren el otro, pero ya un buen curso de AutoCAD, básico, nivel básico, que el nivel básico te tiene que manejar todo lo que es 2D, mínimo véndelo pues, 1,000 pesos, 1,200 es lo que está en el mercado. ok. Bueno, no sé si hay alguna otra inquietud, Eh, ¿no? Andrés, no, ¿no? Bueno, como quiera, mañana vamos a empezar a ver lo que es la 217. Vamos a llevarlo un poco más rápido porque algunos términos se repiten y vamos a hacerla ya al finalizar la parte de los objetivos. Pero por favor, así trabajemos en los objetivos para revisarlos a más tardar el día viernes. Bueno, entonces por mi parte sería todo el día de hoy. Agradezco mucho su atención y nos vemos mañana, igual 5 minutitos antes de las 7, ¿sí? Por favor. Bueno, pues muchas Muy gracias y que bien, tengan bonita Andrés, noche. Carlos, hasta luego. Hasta luego, hasta mañana. Bye. Bye, bye.